Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 302, el nuevo aperitivo. El señor Manfredi, que estaba al frente, dijo alegremente. De ninguna manera, Alteza. Debe ser el nuevo aperitivo. El señor Bernardino también añadió. ¿Acaso la duquesa Rubina, la dama más noble del reino, haría algo así? Parecía que no podía pronunciar palabras vulgares como humillación pública. Alfonso asintió. Sin decir una palabra más, se dirigió directamente a la mesa exclusiva para perros. Isabella fue la primera en darse cuenta de lo que el legítimo príncipe de este país iba a hacer. Sus ojos amatistas se abrieron de par en par. Alfonso tomó el cuenco de comida para perros de la mesa de los perros. Sin prisa, cruzó el comedor y lo colocó frente a la duquesa Rubina. ¡Clac! El comedor estaba en un silencio sepulcral. Incluso el chapoteo de la papilla para perros dentro del cuenco de cerámica se escuchaba sin filtro. Rubina también estaba pálida. Alfonso abrió la boca. ¿Cómo puede comer el invitado antes de que el anfitrión pruebe un bocado? Superficialmente era una cuestión de etiqueta común en la mesa, pero todos los presentes sabían que no era así. Está diciendo que te comas toda esta papilla para perros. El señor Manfredi corrió rápidamente a la mesa de los perros y trajo una cuchara para perros del tamaño de un perro. La parte de la cuchara para la sopa tenía una linda forma de pata de perro. Él la ofreció con una sonrisa inocente. Coma. Splas. La cuchara para perros se hundió en la papilla para perros frente a la duquesa Rubina. Manfredi sonrió y añadió. El aperitivo de moda se va a enfriar. Rubina miró fijamente a Alfonso. Sus manos temblaban. Alfonso mantuvo una expresión serena y le devolvió la mirada a Rubina. Era una mirada como si nada hubiera pasado, como si estuviera viendo la lluvia caer del alero o una rama meciéndose con el viento. Después de un largo enfrentamiento de miradas, Rubina finalmente golpeó la mesa con la mano, haciendo un clac. Hasta aquí. Ella se levantó. Rubina se llevó solo a su bulldog francés gris y abandonó el comedor. Su dama de compañía, Débora, la siguió apresuradamente, cargando varios artículos para perros, y la embarazada Isabella, con el rostro lívido, la siguió a pequeños pasos. Luego fue el turno de los más perspicaces. Las damas invitadas a este evento se miraron entre sí y luego salieron en tropel detrás de la duquesa Rubina. Fue una salida como si una tormenta se acercara. El señor Bernardino llamó a un sirviente. Oye, tú. El anfitrión y la mayoría de los invitados se habían ido, pero el comedor y la comida probablemente seguían allí. ¿No era el desperdicio algo malo? La comida ya debe estar lista, ¿verdad? El sirviente, que parecía ser el más antiguo en el comedor, respondió sorprendido. Sí, sí. A la cocina del palacio no le importará quién coma, así que sirvan todo lo que esté preparado. Son 36 porciones, pero ahora solo hay unas 10 personas. Traigan las 36 porciones, no se imaginan cuánto comen esos señores. Los caballeros estaban a punto de amotinarse si no se les daba algo de comer de inmediato. El sirviente asintió, hizo una reverencia y se retiró. Así, los caballeros que habían ocupado el comedor de Rubina y le habían quitado la comida, comenzaron a sentarse descuidadamente en las hermosas sillas donde las damas habían estado sentadas elegantemente con sus zapatos cubiertos de polvo. Incluso las damas que no tenían la intención de seguir a la duquesa Rubina, al ver el aspecto de los que se quedaron, abandonaron el comedor en pequeños grupos. Los caballeros acababan de regresar de un entrenamiento. No solo tenían el cabello y la ropa empapados en sudor, sino que sus viejas armaduras de entrenamiento desprendían un olor desagradable. Alfonso no fue la excepción, y se dio cuenta de ese hecho tardíamente. La Ariadne de hoy era inmejorablemente hermosa, y él, por desgracia, tenía un aspecto tan desaliñado. Intentó secarse el sudor de la cara discretamente con la manga, pero el polvo de la manga solo se le transfirió a la mejilla. Alfonso se miró en el espejo de la pared y entró en pánico. La única mujer que quedaba en el comedor era la condesa de Mare, Ariadne. Mientras Alfonso estaba estropeado y había dejado de funcionar, el señor Manfredi se acercó sigilosamente a Ariadne. Me presento ante la condesa de Mare.
No olvidó hacer una elegante reverencia, doblando la rodilla. Ariadne sonrió amablemente y le devolvió el saludo. Es un honor conocer al tercer hijo del conde Manfredi. Los ojos del señor Manfredi se abrieron de par en par. ¿Me conoce? La chica que ve la verdad, la santa del hogar de Rambouillet, la condesa Ariadne de Mare, la mujer más famosa de la capital, conocía su nombre. Incluso el astuto señor Manfredi tartamudeó. Esto es realmente un honor para la familia. Ariadne respondió con una sonrisa. ¿Quién en la sociedad de San Carlo no conoce al señor Manfredi? Vaya, qué bien me siento. El señor Manfredi estaba tan feliz que podría haber aplaudido con los talones de sus botas. Luego, de repente, como si se le hubiera ocurrido algo, preguntó. Aunque era bastante sospechoso que hubiera recitado una frase entera de una sola vez. No, dejando eso de lado, ¿no le gustaría almorzar conmigo? Parece que tiene algo de tiempo libre de todos modos. Al ver a Manfredi haciendo un alboroto junto a la condesa de Mare, el señor Rothschild le preguntó al señor Bernardino. Señor Bernardino, ¿no tenía el señor Manfredi una prometida? El señor Rothschild era un extranjero que se había unido recientemente desde la Tierra Santa. ¿Por qué está tan inquieto de repente? Parecía que incluso a los ojos de un extranjero no familiarizado con la etiqueta etrusca, era evidente. Antes de que el señor Dino pudiera responder, el señor Decilio, el ayudante del señor Dino, le dio una patada en el pie al señor Rothschild debajo de la mesa. ¡Ay! ¡SHHH! El señor Decilio susurró, mirando de reojo al señor Manfredi. ¿Lo dejaron? ¿Qué? El señor Decilio dijo con aire de suficiencia, como si estuviera revelando un gran secreto. Mientras el señor Manfredi estaba en la Tierra Santa, no hubo noticias de él, así que pensaron que había muerto y se casó con otro hombre. ¡Ay! Aunque la voz era un poco alta para ser un secreto, el señor Manfredi parecía no escuchar nada, concentrado en la condesa de Mare. El señor Manfredi dice que es injusto, que él escribió cartas, pero miren su aspecto, ¿acaso escribiría cartas regularmente? El señor Decilio era el más joven del grupo, y mientras todos estaban en la Tierra Santa, él se había quedado en San Carlo, por lo que el señor Rothschild era el único con quien podía presumir. ¿Verdad? Tengo razón, señor Dino. Pero el señor Bernardino tenía otra preocupación. Manfredi no sabe que el príncipe salía con la condesa de Mare. El señor Manfredi sonreía tontamente, haciendo todo lo posible por impresionar a la condesa de Mare. Ese tipo, si sigue así, mañana en el entrenamiento lo va a pasar mal. Como era de esperar, la expresión de Alfonso no era normal. Se puso rojo, luego azul, luego blanco y se le frunció el ceño. Voy a fingir que no sé nada. Si se quedaba quieto, pasaría desapercibido, y el silencio era oro. El señor Bernardino rezó fervientemente a los dioses para que mañana el príncipe Alfonso no hiciera sufrir a todos los caballeros, sino solo a Manfredi. ¡Zas! ¡Estúpida! La duquesa Rubina no tenía piedad con las embarazadas. Abofeteó sin piedad a Isabella, y ésta rodó sin control por la lujosa alfombra de la duquesa, de fabricación morisca. Confié en tu plan y lo seguí al pie de la letra, y al final me convertí en el hazmerreír. Rubina jadeaba de rabia. Que yo conozco mejor a mi hermana, solo hablas por hablar. El hermoso cabello color lino de Isabella estaba desordenado y esparcido sobre la alfombra roja. Octavio, que estaba detrás, se quedó de pie sin saber qué hacer, inquieto. ¿Qué vas a hacer con esta situación, con la desfachatez de pedirme que resolviera el caso del barón Castiglione a cambio de que Bianca fuera mi chaperona, y ahora has causado este desastre? La embarazada Isabella apenas pudo abrazar su vientre y se incorporó de rodillas. Ella se arrastró a cuatro patas, aferrándose al dobladillo de la falda de Rubina y suplicando. Realmente no sabía que el príncipe aparecería allí, quien lo hubiera sabido. Necesito un subordinado que termine el trabajo sin importar qué variable surja. ¿Viste cómo esa insolente se puso arrogante y sonrió cuando apareció el príncipe? Isabella gimió largamente. Por favor, si me da otra oportunidad, le mostraré a la duquesa lo talentosa que soy, conozco a esa Ariadne mejor que nadie, haré que se arrodille ante la duquesa. Rubina apartó a Isabella con una patada. No es necesario. Isabella cayó de espaldas. ¡Ay! Rubina entrecerró sus ojos color vino y miró a Isabella.
Debí haberlo sabido desde el principio. Una mujer que se desnudó hasta la ropa interior para mi hijo y no pudo conseguir un lugar como su esposa, ¿qué tan capaz podría ser? Los ojos de Octavio, que escuchaba a un lado, se abrieron como platos. Isabella estaba preocupada por Octavio, pero no pudo apartar la vista de Rubina para mirar a su marido. Eso no es así. No necesito excusas. Rubina interrumpió a Isabella con firmeza. Un fracaso entonces. 2 fracasos hoy. Ella puso la punta de su zapato de satén rojo oscuro bajo la barbilla de Isabella, que estaba tirada en el suelo, y le levantó la cara. Si es un fracaso, es un error, pero si son 2 fracasos, es falta de habilidad. Cuando el zapato de Rubina se retiró, el rostro de Isabella cayó sin fuerza sobre la alfombra. Pero Isabella inmediatamente levantó la cabeza y suplicó desesperadamente. Duquesa, no, si me da una oportunidad más, esta vez realmente lo haré bien. Rubina se burló sin mucha emoción. Si la condesa Contarini es tan capaz, ¿no resolverá bien los asuntos del barón Castiglione sin mi ayuda? Rubina suspiró e hizo un gesto con la mano. Era un gesto para que se fuera. No seas molesta y vete. Antes de que llame a alguien para que te arrastre. Cuando Isabella mostró signos de querer aferrarse más a Rubina, Octavio contuvo a su esposa, y mientras tanto, la duquesa Rubina desapareció en sus aposentos como un fantasma. La doncella Débora los condujo afuera, y así los condes Contarini salieron de los aposentos de la duquesa Rubina como si los hubieran echado. Sniff. Sniff, sniff. En el pasillo del Palacio Real, Isabella, con un embarazo avanzado, lloraba con las manos cubriendo su rostro. ¿Qué vamos a hacer? No era para fingir como de costumbre, sino que era sincero. Si no podemos pagar todas las deudas de Camelia, ¿qué nos pasará? Nos echarán de la mansión. Octavio, que había sido un tonto y no había dicho una palabra frente a la duquesa Rubina, dijo. Pero, Isabella. Sí. Cariño, ¿realmente te acostaste con César? Isabella sintió como si un martillo gigante la golpeara en la nuca. ¡Ay! A pesar del gemido de su esposa, Octavio preguntó con una expresión seria. No es así, ¿verdad? Dijiste que nunca hiciste eso, ¿verdad? ¡Ay! Isabella se agarró el vientre y se agachó. Octavio miró a Isabella con una expresión ligeramente enojada. ¿Vas a fingir dolor de estómago otra vez para no hablar? Él se cruzó de brazos y miró a Isabella. ¿Crees que soy un tonto que sigue cayendo en el mismo truco? ¿Me estás ignorando? Esto es importante para mí. El dobladillo de la falda de Isabella se empapó de un color oscuro. Incluso te orinaste. Esto es demasiado, cariño. Maldito imbécil. Isabella apenas logró escupir entre respiraciones entrecortadas. Se me rompió la fuente.